El área de informática, sí, ya para dar inicio, por favor. Ya, correcto. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Es un honor para el Colegio de Abogados del Cusco darles la más cordial bienvenida a este importante diplomado especializado en Derecho Civil, Procesal Civil y Litigación Oral. Este programa académico ha sido diseñado con el propósito de fortalecer y actualizar los conocimientos jurídicos de todos nuestros colegas y profesionales del derecho, para brindar además herramientas teóricas y prácticas que les permitan afrontar con éxito los nuevos desafíos del ejercicio legal en el Perú. Hoy damos inicio a esta experiencia académica con la presencia de distinguidas autoridades, en este caso también como el ponente y docente de alto nivel, el doctor Martín Mejorada Chauca, y por supuesto con ustedes, nuestros alumnos, participantes comprometidos con su formación profesional, y todos nuestros oyentes y espectadores en nuestra página web de Facebook. A continuación presentaremos el programa de esta sesión inaugural. En primer lugar, tendremos las palabras de inauguración a cargo de el decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el doctor Franz Chevarría Montasinos, a quien le cedo el uso de la palabra. Doctor, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, señorita Almendra, oficial de nuestro Colegio de Abogados, y por intermedio suyo también dar un saludo extensivo al doctor Martín Mejorada, que está presente en esta sesión, y también, por supuesto, a todos ustedes, queridos alumnos que se están conectando, y a todos los que nos están viendo a través de nuestras plataformas de acceso libre del Colegio de Abogados. Este es un diplomado en el cual se le hemos puesto especial cariño y atención en el sentido que las materias a desarrollar, que son las que tienen que ver con el derecho civil, implican un espacio mayor de reflexión, pero sobre todo la posibilidad de poder compartir con más de 14 ponentes, ¿no? Locales, cusqueños, pero también destacados profesores nacionales, sobre todos estos distintos tópicos y sobre todo sobre las principales instituciones que están en debate en el tiempo contemporáneo. Entonces, sepan ustedes que este también es parte de un esfuerzo académico que da el Colegio de Abogados del Cusco, y que tiene este propósito, acercar el conocimiento, no solamente a los que se matriculan o que tengan, de ser el caso, la necesidad de un certificado, sino a todos los ciudadanos que se están conectando a través de las distintas plataformas del Colegio de Abogados del Cusco. Además, vamos a tener 3 módulos divididos, ¿no?, en las instituciones más importantes del derecho civil, así como espacios de reflexión y análisis de las nuevas modificatorias que en los últimos tiempos han existido en las normas relacionadas a esta importante materia del derecho, que se va a desarrollar este curso hasta el día 26 de julio. Entonces, con esa muy breve presentación, reitero mi felicitación a todos los participantes y nuestro sincero agradecimiento desde el corazón al doctor Mejorada, un gran especialista en temas de derecho civil, y por supuesto a todo el personal del Colegio de Abogados que está haciendo posible esta transmisión. Entonces, sin más que decir, los libero y para adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Franz. Seguidamente vamos a contar también con unas breves palabras de presentación por parte de nuestro ponente magistral invitado que da inicio a este diplomado, quien también tendrá a su cargo hoy día el desarrollo de esta ponencia, a quien invitamos a que pueda dar un saludo a este grupo de alumnos que está a puertas a poder iniciar este diplomado con el propósito de fortalecer su formación académica y profesional. Doctor, le escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, al Colegio de Abogados de Cusco, que como siempre me convoca a los eventos que tienen que ver con el derecho civil y con el derecho privado. Es sin duda un evento importante, el conocimiento de esta materia tan amplia, estoy seguro va a ser satisfactorio a lo largo de este diplomado, con el detalle que van a abordar los diferentes ponentes. Yo voy a hacer una presentación introductoria, eso es lo que me ha pedido el colegio, de manera que no voy a entrar en detalles de lo que van a ser las exposiciones que siguen, donde ya son más puntuales los asuntos que se van a tratar, más especializados, todo dentro del derecho civil, por supuesto,
Y yo, no obstante que voy a introducirlos en la materia, inevitablemente tengo que referirme a algunos ejemplos, porque pues de otra manera es muy difícil entender el concepto legal solo a partir del concepto mismo. Los conceptos tienen que ser abordados a partir de la práctica, a partir de lo que ocurre en la realidad. Y como seguramente ustedes saben, pues yo soy un abogado que soy experto en derecho civil y en derecho patrimonial en particular, porque el derecho civil se explaya a través de diferentes escenarios que incluyen aspectos patrimoniales, pero también aspectos no patrimoniales. Lo mío es lo patrimonial. Por supuesto, tengo cercanía con los otros temas del derecho civil y ahora vamos a hablar de las ideas generales del derecho civil, pero lo mío es lo patrimonial. Lo aviso porque los ejemplos que voy a tocar en los siguientes minutos, que no van a ser muchos tampoco, pues tienen que ver con lo patrimonial. Voy a hacer en cada momento algunas advertencias sobre que esto de lo que ahora yo hablo tiene que ver con temas económicos, pero hay otras consideraciones para el derecho civil no patrimonial que tienen, por supuesto, también su propia relevancia. Muy bien, entonces iniciando lo que me ha pedido tocar el Colegio de Abogados, hablemos del derecho civil. ¿Dónde está el derecho civil? ¿Y qué comprende el derecho civil? El derecho civil comprende las relaciones entre particulares, las relaciones entre privados. Es el derecho privado por excelencia, el derecho civil. Y como ustedes comprenderán, las relaciones entre privados, entre particulares, pues comprenden una muy compleja red de vínculos entre personas, ¿no? Para una serie de aspectos. La vida privada se desarrolla en una serie de aspectos que son tan complejos como la vida misma, ¿no? Desde que uno nace hasta que uno adquiere la capacidad para desarrollarse en la sociedad como ciudadano, desde que uno va adquiriendo derechos y la capacidad para poder contratar y adquirir bienes, hasta que uno se comienza a vincular con otras personas, no solo a partir de los contratos que celebra, sino a partir de otro tipo de vínculos como el matrimonio, y todo lo que transcurre durante la vida, ¿no? Uno adquiere bienes, los transfiere, uno litiga, uno defiende sus derechos, uno entra en controversias, celebra acuerdos, pone fin a diferencias, y finalmente uno muere, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la vida privada de las personas, naturales o jurídicas, es el derecho civil. Y repito, pues esto es un mundo inagotable de relaciones que se despliegan no solo en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional. Y ciertamente, en gran parte, porque aquí no hay compartimentos estancos, en esta vida privada, los particulares nos vinculamos con el Estado también. Y si bien es cierto, nuestras relaciones como privados frente al Estado forman parte de otra área del derecho, que es el derecho público, obviamente cuando el Estado hace cosas a través de sus leyes, sus reglamentos, sean gobiernos locales, municipalidades u otras entidades, afectan nuestra esfera privada. Entonces, nuestro mundo privado, no obstante que se regula por el derecho privado, el derecho civil, puede verse impactado también por los actos que vienen desde el Estado, en sus diferentes dependencias, y que no obstante ya no ser ahí derecho privado, impactan sobre el derecho privado. Entonces, el derecho privado es, en suma, el conjunto de relaciones que desde el punto de vista jurídico surgen desde que nace una persona, natural o jurídica, hasta que muere una persona, natural o jurídica. Todo lo que hay entre uno y otro punto, en sus diferentes aspectos, son objeto del derecho privado, ergo el derecho civil. Ese es el derecho civil, ¿no? Y entonces, claro, ya adelantaba antes que en este cúmulo de eventos sociales, económicos y de otra naturaleza, hay aspectos patrimoniales y hay aspectos no patrimoniales, ¿no? Porque la vida, la capacidad, el nacimiento, la condición de la persona, el surgimiento de la persona,
son eventos, son hechos de la realidad que tienen connotación jurídica, que son objeto del derecho civil, del derecho privado, pero que en sus aspectos más sustanciales no tienen un contenido patrimonial, no tienen un contenido patrimonial. Puede que siempre estos eventos terminen provocando consecuencias patrimoniales, porque, vamos, cuando una persona nace, ¿no?, surgen obligaciones para los padres, por ejemplo, respecto del nacido, algunas de las cuales, algunas de estas obligaciones, son de carácter patrimonial. Los alimentos que el padre le tiene que proveer a los hijos son de carácter patrimonial, no se alimentan, ¿no es cierto?, del cariño. Por supuesto, tienen que proveerle cariño, pero tienen que proveerle también recursos para darle de comer, para darle educación, para darle abrigo. Entonces, si bien las relaciones privadas propias del derecho civil pueden expresar relaciones no patrimoniales o extrapatrimoniales, esas mismas relaciones pueden a su vez hacer surgir relaciones de contenido económico, como en el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Y ciertamente también cuando, por ejemplo, dos personas se casan, ¿no?, y se entiende que principalmente es una motivación no patrimonial la que los conduce a forjar esa relación llamada matrimonio, pues del matrimonio surgen una serie de consecuencias jurídicas, muchas de las cuales son patrimoniales. Las sociedades gananciales, por ejemplo, que es el régimen que aplica a los casados, es un régimen patrimonial. Dice cómo son las relaciones entre los cónyuges respecto a los bienes. Por supuesto que hay otras obligaciones no patrimoniales, pero está lo patrimonial. Y es que el patrimonio, la propiedad, es un componente que está presente en la vida de las personas en todo momento. Una persona que acaba de nacer, o incluso sin haber nacido, puede ser heredera. La persona está concebida y su padre muere, el papá, hombre, muere. Y entonces el papá, al morir, transmite sus bienes a sus herederos. Pero resulta que uno de sus hijos está en el vientre de la madre, o sea, no ha nacido. Él es titular de derechos hereditarios. Es el que está en gestación, a condición de que nazca vivo, ¿no?, dice la ley. Entonces, en los aspectos más sublimes de las relaciones privadas del derecho civil, por tanto, si bien hay aspectos, digo, muy extrapatrimoniales, morales, incluso estos, los más sublimes, tendrán eventualmente consecuencias patrimoniales, ¿no?, económicas. Entonces las personas nacen, adquieren capacidades o las pierden, según las circunstancias de su vida, contratan, todos contratamos todo el tiempo, desde niños. Los padres compran cosas para los niños, adquieren bienes que luego se los entregan a los niños. Obviamente no se los prestan, ¿no? Los padres, cuando le compran un juguete al niño recién nacido, o cuando los padrinos y los amigos llevan regalos para el recién nacido, ¿esos qué cosas son? Contratos. ¿De qué? De donación. Está haciendo un regalo. No es un regalo para los padres, es un regalo para el niño, para el recién nacido, que tiene ya en esa condición, donde ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando, ya la condición de donatario, donde los padres mayores reciben por él en su representación. Todo eso es el derecho civil. Ese niño crece, ya toma algunas decisiones, se compra una revista, se compra un libro, se compra un videojuego, se compra una tablet, ya paga su entrada en el cine, contrata, todo el tiempo contrata, va a la universidad, va al colegio, va a la escuela, ya trabaja, es un influencer o hace publicaciones en redes, ya está en contacto con el mundo. Todo eso es derecho privado, todo eso es derecho civil. Entonces está presente en nuestras vidas. Los contratos se pueden volver desde los más simples hasta los más complejos, ¿no? Desde las compras domésticas, que se regulan por el derecho civil, compras de los bienes necesarios para subsistir, hasta los intercambios más, digamos, complicados, cuando se celebran contratos de compraventa, de arrendamiento, de superficie, de leasing, de servidumbre, cuando se compran títulos, valores, cuando se hacen colocaciones de valores. Todo es derecho privado, todo lo que incide en la esfera privada de la persona, sea patrimonial o sea no patrimonial, desde que nace hasta que muere. Entonces, la importancia de esta rama del derecho
es pues indudable, ¿no? Es indudable. Es el derecho civil. Ahora, y acá creo que viene lo más importante, ¿dónde está el derecho civil? ¿Dónde está? Porque ustedes van a estudiar aspectos importantes del derecho civil en el mundo de los contratos, en el mundo de los derechos de propiedad, de los derechos sobre bienes, en el mundo de los registros públicos, de las sucesiones, de las obligaciones, de los contratos nominados más importantes, la compraventa, el arrendamiento, la locación de servicios, la permuta, etcétera, ¿no? La donación. Ya, ustedes pueden estudiar todo eso, que son además todas figuras que están en una cosa que se llama el Código Civil. El Código Civil. Este es el Código Civil, ¿no? Entonces uno dirá, el derecho civil está en el Código Civil. Parece lógico, ¿no? Entonces aquí hay que hacer algunas precisiones. Fíjense, como es obvio para todos que el derecho civil es este cúmulo de reglas, de instituciones legales que regulan y se ocupan de estas relaciones privadas desde que uno nace hasta que se muere, pues ha sido siempre motivo de preocupación, de interés por parte de los sistemas jurídicos modernos desde siempre, ¿no? Y desde antes que existieran códigos. El primer código del mundo es el código del mundo, no voy a decir moderno por la edad moderna, sino el código más próximo, por decirlo así, porque hay códigos, el código de Hammurabi es un código pues antiquísimo, pero el primer código cercano, próximo, es el código de Napoleón, llamado código de Napoleón porque fue dado durante el imperio napoleónico, 1804. Y una de las cosas que hizo Napoleón, o el propósito que tuvo este código civil, ¿no? Fue resolver un problema de dispersión, porque siendo que el derecho del cual nos ocupamos, derecho civil, regula todas las relaciones de los privados desde que nacen hasta que mueren, comprenderán ustedes que es pues una herramienta, conocer este derecho es fundamental para que la gente pueda vivir desde que nace hasta que muere de manera adecuada, de manera predecible, para que pueda planear su vida, ¿no? Y pueda desarrollarse. Entonces es indispensable conocer el derecho civil. Y ocurría hasta antes de 1804 que el derecho civil era un derecho disperso. ¿En qué sentido disperso? Que era un conjunto de normas que estaban dispersas en diferentes fuentes normativas de las autoridades, de los estados-nación en nacimiento, y que ya venían enredadas porque a su vez eran instituciones que habían sido rescatadas del derecho romano y del derecho germánico, alteradas para cada ciudad y para cada nación, digo, en ciernes. Entonces era una gran dispersión, de modo tal que si le preguntaban a un francés o a un español en el año 1800 cómo eran este cúmulo de reglas y relaciones desde que uno nace hasta que uno muere, pues era muy difícil conocerlas y entenderlas porque estaban todas dispersas por todas partes, de diferentes fuentes y antigüedades, y entonces no se sabía cuáles estaban vigentes, ¿no? Entonces el propósito del Código Civil, el primero, el Código Civil napoleónico, es aglutinar en un solo texto sencillo, y eso es lo que da lugar a un código, no es que es la primera vez que hay un código, ¿no? Ya había códigos, pero el Código Civil nace con ese propósito. Un solo texto en el que estén en un solo lugar todas las instituciones fundamentales del derecho privado, del derecho civil. Todas. ¿Y por qué dar esa facilidad a los abogados, a los juristas que de por sí tenemos la mente formada para entender lo complejo, para manejarnos en el mundo de lo complejo y de lo enredado? No, porque no era una herramienta para facilitarle la vida a los letrados, era más bien una herramienta para facilitarle la vida a todos, una guía de conducta de cualquier ciudadano, de cualquier obrero. Entonces el código debía ser, y así fue el código de 1804, un texto corto, simple, que pudiera entenderlo tanto un jurista como un obrero que trabajaba en la labor más sencilla y sin mayor educación, que supiera leer, ¿no? Porque finalmente se trataba de un instructivo de la vida cotidiana de la gente.
Entonces, buscó eso, el primer código, aglutinar en un solo texto y derogar todo lo demás, todo el conjunto de reglas que estaban dispersas y que no permitían a las personas comportarse de manera predecible respecto a qué reglas regirán el contrato que yo celebro para transferir la propiedad, que sabemos que se llama compraventa, pero ¿qué reglas le regirán? Bueno, dependiendo en qué ciudad estás, si estás en París o estás en otro lugar, pues las reglas podrían ser distintas. No, hagamos un solo conglomerado de normas que rijan estas relaciones privadas en sus aspectos esenciales. En sus aspectos esenciales. Entonces, así como surge el Código Civil. Entonces, el Código Civil tiene dos propósitos. Un propósito funcional, como cuerpo material, que es un libro al cual se puede acceder con facilidad, y parte de la facilidad tiene que ver con que es un libro y no dos, un libro y no 10 tomos. Es un libro con lenguaje sencillo. Esa es la primera función de un código, y de los códigos en general, pero el Código Civil en particular. Y en segundo lugar, la función de que ahí esté todo el derecho civil, o lo esencial del derecho civil. Las vigas maestras, las columnas vertebrales del derecho privado. De modo tal, y es de ahí que surge, de ese hecho, la creencia de que el Código Civil tiene una suerte de rigor, perdón, de rango especial, que en realidad no lo tiene, porque es una ley como cualquier otra, ¿no? Pero tiene una vocación de aplicación a todo el sistema jurídico. Ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Y de hecho, el título preliminar del código, que contiene estas líneas maestras de una norma que tiene esta vocación de aplicación superior, de aplicación magistral, dice que, el título preliminar, que este código se aplica a todas las relaciones jurídicas que no tuviesen una regulación particular. El código se aplica. Entonces, el código tiene una vocación de aplicarse a toda la vida privada. Artículo 9 del título preliminar del Código Civil. Las disposiciones del código se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. El código quiere agarrar todo lo privado, todo. Entonces, si hay relaciones en una legislación especial, como por ejemplo las comunidades campesinas son entidades privadas, pero tienen su propia ley, la ley de comunidades campesinas. Entonces, si ahí surge una duda sobre la capacidad de esa persona, sobre la propiedad de las tierras de las comunidades, el Código Civil dice, aquí estoy listo yo para atender todo lo que no se haya regulado de un modo especial. Entonces, ese es el Código Civil, portador en teoría y por la tradición de la regulación de las instituciones del derecho privado más importantes, esto es, de la regulación del derecho civil en lo esencial. Desde esta perspectiva, ahorita mismo voy a decir que esto que estoy diciendo, que es la historia, que es como se ha forjado la idea del Código Civil, yo creo que eso ha cambiado y que va a seguir cambiando, pero tengo que empezar por lo que seguramente les es más familiar a ustedes, porque es el Código Civil, ¿no? Nada menos que el Código Civil, que tiene esa relevancia histórica como instrumento contenedor de todas las figuras del derecho civil, esto es, de las relaciones privadas en la vida de las personas de que nacen hasta que mueren, teniendo la función inicial material de poner en un solo papel todo lo que es necesario saber, y en segundo lugar, contener desde ahí la regulación en sus aspectos más importantes para iluminar el resto del derecho privado. Porque claro, ni siquiera para lo pretencioso de un Código Civil se podría decir, jamás se ha podido decir, que el derecho civil solo está en el Código Civil. Pero se diría, el derecho civil está principalmente en el Código Civil. Entonces, aceptando que hubieran otras normas que se ocupan de relaciones privadas por ahí, pues el derecho civil está ahí listo para también atenderlas a ellas y darles una cobertura de atención por la vía de la aplicación supletoria, ¿no? Entonces, pues hemos sido formados los abogados de las generaciones
yo estoy seguro que hasta ahora esta es la lógica de la cátedra, que yo ahora voy a explicar que no comparto, de que el derecho civil está en el Código Civil peruano, como está en el Código Civil de todos los países, y entonces hay que estar a lo que dice el Código Civil y hay que atender al Código Civil. Ya. Yo debo decir con convicción de que el derecho civil ya no está principalmente en el Código Civil. Ya sabemos lo que es, ¿no? Conjunto de instituciones que regula las relaciones privadas desde que uno nace hasta que muere. Es decir, regula toda la vida de las personas particulares. Entonces yo digo, ya no está en el Código Civil. Porque las dos razones que dieron lugar a la codificación civil han sido desvirtuadas por el tiempo. Es decir, no es un error de Napoleón, ni es un error de la codificación del siglo XIX, por tanto, ni del siglo XX siquiera. Yo creo que este ya es un cambio que viene del siglo XXI y que en nuestro caso además tiene una razón especial, en el caso peruano quiero decir, por una circunstancia muy concreta que es el cambio de la Constitución del año 93, que eliminó a la Constitución del 79, quedando el Código Civil en una situación peculiar, que es la de ser un Código Civil 84, que nació para acompañar a la Constitución del 79. Entonces, las relaciones privadas reguladas en la Constitución del 79 fueron desarrolladas con una sonrisa por el Código Civil del 84. Pero las relaciones privadas de la Constitución del 93 ya no están acompañadas por el Código Civil del 84, obviamente, ¿no? Ahora vamos a volver sobre eso. Sobre lo primero, la razón de por qué un Código Civil debía aglutinar y la facilidad que era necesario tener para acceder al cúmulo de normas dispersas, que fue lo que dio lugar a la codificación. Eso pues ha dado una vuelta por completo. Y esa vuelta se explica de dos maneras. Una, por la tecnología, ¿no? O sea, todos tenemos en el teléfono la legislación del mundo entero. Ya no les digo del Código Civil. O sea, no es que yo tengo mi Código Civil acá en mi teléfono. Tengo los Códigos Civiles de todo el planeta y su legislación especial, toda. Y con un buscador encuentro la palabra clave y el contrato y hago cruces. Entonces ya el acceso a la información dispersa no es un inconveniente, que sí lo fue para justificar el nacimiento de la codificación, de un solo texto, ¿no es cierto? Y simultáneamente con esto, yo no creo que hayan sido uno consecuencia del otro, es una coincidencia. Simultáneamente, en los años 90, y créanme porque yo lo he vivido, he sido parte de ese proceso, en el año 90, y por supuesto ya con más intensidad, y luego que se corrige el golpe de Estado del 92 con la Constitución del 93, comienza una vorágine de legislación especial. Una vorágine de legislación especial. Se abandona la codificación como instrumento necesario e indispensable para que el derecho esté al alcance de los legos. Eso se abandona. O sea, la producción de derecho desde el sistema legal, desde el Estado, ya no se detiene en eso, ¿no? O sea, es una apuesta por la especialización profesional del derecho. De modo que no es un problema el que se comiencen a emitir disposiciones especiales para una serie de aspectos de la vida privada que ya no respondan a la lógica simplista o de simplicidad, perdón, de simplicidad que acompañaba a los códigos. ¿Y por qué ocurre eso? No es un desprecio por la codificación, repito, es simplemente una coincidencia. Eso tiene que ver con la complejidad de las relaciones privadas. Hasta el año 90, las relaciones privadas en el Perú eran sumamente sencillas, especialmente en lo económico. Eran relaciones sencillas. ¿Por qué? Porque el Estado no incentivaba, no alentaba el intercambio, la vorágine en las relaciones privadas económicas, no las alentaba. Por el contrario, las comprimía. Era el Estado el dueño de los medios de producción
y por tanto los particulares eran propietarios, por supuesto, pero no era una cuestión importante que desde la actividad privada se realicen pues contratos y que haya una intensa actividad privada desde que uno nace hasta que uno muere, ¿no? Mire, les voy a poner un ejemplo, y sobre esto hay estadísticas, ¿eh? Antes de los 90, la ratio de contratación que realizaba un particular, desde que nacía hasta que moría, era, por decirles, 7 o 10 contratos importantes en la vida, incluyendo pues un contrato de arrendamiento, o 2 o 3, eventualmente la compra de un inmueble, su contrato de trabajo, y ahí terminaba, ¿no? Ya si tenía suerte, compraba un automóvil. La ratio de contratación promedio de un sujeto después de los 90, y esto es un número que ha ido cambiando hacia arriba con el paso de los años, está pues infinitamente por encima de esa ratio de 7 o 10 contratos. Cada persona entre que nace y que muere hoy celebra aproximadamente 500 contratos. ¿Por qué? Por cómo el sistema legal percibió la actividad privada. En el sistema previo a los 90, la actividad privada estaba comprimida, porque el Estado tenía la siguiente manera de actuar, en base a la Constitución del 79, esto era constitucional. El Estado decía, ustedes, ciudadanos, no se preocupen, nosotros desde el Estado hacemos toda la actividad importante. Nosotros desde el Estado tenemos las empresas del Estado, las minas, el gas, el papel, la leche, todo, los cines, los transportes, los puertos, las minas, la electricidad, los teléfonos, todo. Ustedes no se preocupen. En cambio, eso en los 90, y especialmente ya con la Constitución del 93, al cambiar el régimen económico, cambia. Y más bien la visión del Estado ahora es, nosotros, Estado, no vamos a hacer mucho, ¿eh? Vamos a hacer nosotros muy poco, casi nada. Ustedes, los particulares, hagan, produzcan. Y eso, que es el aliento a la libertad, es lo que genera el intercambio, la contratación, la actividad más intensa de los particulares. Y esa intensidad torna o camina hacia la especialización, porque cada mercado nuevo que apareció en el ámbito privado pidió una regulación propia. ¿Ustedes creen que era imaginable antes de los 90, por ejemplo, una legislación sobre contratación en masa? ¿Contratación en masa? ¿Qué cosa es eso? Se preguntarían los abogados de los 80s. ¿Contratación en masa? Contratos, los del Código Civil. Ahí está, la compraventa, el arrendamiento. ¿Qué cosa es eso de contratación en masa? Es la contratación múltiple. La contratación en los grifos, en las compañías eléctricas, la contratación que se celebran por millones en el año. Y entonces surge una legislación sobre contratación en masa, con toda una lógica distinta en materia de relaciones de consumo. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos contratos de los millones de contratos que se celebran en la actualidad creen ustedes que se regulan principalmente por el Código Civil, por los millones de compraventas que se celebran a diario, millones de contratos de servicios, de prestaciones de servicios que celebramos todo el rato con el tipo que nos trae el Rapid, que nos trae la pizza a la casa, con el que nos trae el pan, el periódico, millones de contratos en el día? Nada de eso existía en los 80s. Y por tanto ahí uno iba a comprar su pan a la panadería, o te lo trae alguien, te trae el periódico, te trae todo. Millones de contratos de servicios. Millones, ¿eh? ¿Cuántos de esos contratos que celebramos por millones a diario todos, creen ustedes que se regulan principalmente por el Código Civil? Ni el 1%. El 99% se regulan por relaciones de consumo. Bueno, dirán, pero bueno, relaciones de consumo, llámelo como quieran. No, son una lógica totalmente distinta. Las relaciones de consumo están reguladas por una serie de principios diferentes. Entonces, una nueva legislación en materia de contratación para el consumo, una nueva legislación en materia societaria para la creación de empresas, la Ley General de Sociedades surge en los 90s. Una nueva legislación en materia de títulos valores, una nueva legislación en materia de bancos, una nueva legislación
en materia de concesiones, de electricidad, una nueva legislación en materia de playas, me refiero a las playas del litoral. O sea, surge legislación especializada en casi todas las esferas de la vida privada, un código del niño y del adolescente. O sea, ya se comió la vida del sujeto que estaba en el Código Civil desde que nace, ya traiga para acá. Una ley de la mujer y las poblaciones vulnerables, o sea, toda una legislación especial. Y entonces, y no digo nada, desde el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, a su vez también expiden ordenanzas de protección a los animales, en fin, una vorágine de especialización. Y ahora tenemos expertos, abogados en todo, está muy bien. ¿Y eso es un problema de acceso a la información? No, porque todo lo podemos ver acá. Y ya no digo nada con la inteligencia artificial. Entonces, el derecho civil, cuando nos volvemos a preguntar dónde está, pues ya no está en el Código Civil principalmente. Ahí está el Código Civil, pero ya no está principalmente acá. El derecho civil está disperso en todas esas legislaciones que abundan, pero que recontraabundan, que se ocupan de las relaciones privadas en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. ¿No? La legislación municipal en materia de qué puede hacer uno con su propiedad, lo que se conoce como legislación urbanística, si bien tiene que ver con el derecho público, repito, porque la emite el Estado para efectos de las licencias y tal, son finalmente disposiciones que me dicen qué puedo hacer o no con mis bienes. Y eso es derecho privado, en el sentido de que yo ya sé si estoy o no impedido de hacer y qué es lo que puedo o no hacer. Y todo eso es derecho privado, son los linderos de mi derecho. Claro, lo fija el derecho del Estado, pero ya está acá, ¿no? Una nueva legislación de propiedad horizontal, una nueva legislación de multipropiedad. No les digo nada en garantías, una nueva ley de garantía mobiliaria, una nueva ley de hipotecas especiales, de hipotecas para pueblos jóvenes, de hipoteca revertida. O sea, el mundo de las relaciones privadas está regulada principalmente fuera del derecho civil. No digo que el derecho civil entonces ha quedado vacío, no, porque hay cosas que acá están y que no están en la legislación especial, pero principalmente o casi todo está en la legislación especial. O sea, es interesantísimo. O sea, ustedes pregúntense me pregunta un cliente, quiero saber si con mi vehículo puedo realizar un negocio, convertirlo de alguna manera y convertirlo en un espacio para expender desde ahí alimentos en la vía pública. Si bien digo, tiene que ver con el derecho público, pues lo que yo puedo hacer o no con mi vehículo es del derecho privado. Y entonces, ¿dónde encontrar los límites a mi derecho de propiedad? Ya no están en el Código Civil, están en la legislación especial, ¿no? Bueno, y entonces dicho eso, y voy terminando, lo otro es más grave aún. O sea, perdón, esto no es grave, esto es una realidad, tenemos que vivir con ella. Entonces, escuchen, ¿eh? ¿Dónde está el derecho civil? No está ya principalmente en el Código Civil. Está en la legislación privada que abunda en todos los niveles de gobierno. Y que está no solo en la legislación, está en la jurisprudencia también. Quiero llamar la atención de este último punto. ¿Cómo que el derecho civil está en la jurisprudencia? Por supuesto, porque la jurisprudencia se ha vuelto más activa, ha hecho mano de sus herramientas procesales para producir derecho privado. ¿De qué vale que yo lea el Código Civil sobre lo que es materia, por ejemplo, en lo que respecta a la propiedad? ¿De qué vale, digo, que yo lea el Código Civil en compañía de mis profesores y la doctrina y me dice que la conservación de la propiedad en circunstancias donde el que me vendió no era dueño, a pesar de que yo no lo sabía, cómo funciona esa protección a mi favor, la buena fe? ¿De qué vale, digo, que yo agote mi estudio del derecho civil en lo que dice el artículo si la Corte Suprema ya ha desarrollado durante 10 años una visión de ese mismo artículo con un contenido preciso que dista de lo que dice la letra del artículo y de lo que opina la doctrina? Seamos prácticos. Si mis abogados, los juristas dicen esta norma significa esto, significa que hay que proceder de esta manera, pero resulta que la Corte Suprema dice que hay que proceder de otra manera,
¿Quién está diciendo derecho? ¿Jurista? ¿En la cátedra, en su laboratorio? ¿Y en la lectura de la ley? ¿O la Corte? La Corte, por supuesto. No pues una sentencia de la Corte, ¿no? No dos sentencias de la Corte. Estamos hablando de cuando la Corte ha afirmado una postura y que ésta se mantiene de manera insistente y sostenible. Eso es derecho. Por eso se decían bien los antiguos juristas funcionales, el derecho es lo que los jueces dicen que es. A mí, ¿qué importancia puede tener mi visión crítica de lo que dice la Corte? Si finalmente es eso lo que vale. Es eso. Yo le voy a decir a mi cliente, procede usted de esta manera, porque así lo dice el jurista tal, aunque la Corte resuelve de manera distinta. Le voy a arruinar la vida. El derecho civil también debe ser un derecho práctico, funcional, ¿no? Entonces, desde las Cortes se está produciendo derecho civil. Y la Corte ya no resuelve igual que resolvía en los 80s, leyendo la misma norma del Código Civil, porque comienza a rescatar la visión, ¿no? Que está nutrida de una serie de componentes, también de componentes ideológicos, qué duda cabe. El Tribunal Constitucional se ocupa de temas del derecho civil todo el tiempo, de la paternidad, de las relaciones de personas del mismo sexo, del reconocimiento de hijos, de la propiedad, por supuesto. ¿Cómo vamos a decir que eso no es derecho civil? Ahí está también el derecho civil. Y entonces en el Código Civil no, sí está, pero ya no principalmente. Entonces no es la madre, no es el origen de todo, no es el Código Civil, ya la fuente maestra, la portadora de las líneas maestras del derecho civil. Y con esto termino, no solo por lo ya dicho, sino por lo que anticipé hace un ratito. Este Código Civil del 84 tiene un desarrollo sobre las relaciones privadas con un espíritu, o sea, con el alma de la Constitución del 79. El Código Civil del 84 fue hecho por juristas y por un Congreso de la República en el año 84, ¿no? Que respiraba la Constitución del 79. Y que, como ya expliqué hace un instante, era una constitución donde las actividades privadas no eran lo más importante, en el sentido de actividades privadas generadoras de riqueza, ¿no? No lo eran, pues, y eso es una realidad. Entonces el Código Civil está teñido ¿de qué? En esta visión de las cosas, de normas prohibitivas. El Código Civil dice no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Plazos máximos, este tipo de pacto es nulo, no se puede. Por ejemplo, dice, los contratos de arrendamiento solo pueden tener plazo de 10 años. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden tener 20? ¿Por qué no pueden tener 30? ¿Qué te importa a ti el Estado? Para la Constitución del 79 sí le importaba, porque el Estado decía, yo, Estado, soy el director de la economía. Y si yo digo que no es bueno que los contratos tengan más de 10 años, entonces yo mando. En la visión de la Constitución del 93 es todo lo contrario, es todo lo contrario. No es un poquito diferente, es totalmente contrario. Porque las constituciones pueden variar un poquito, ¿no? Pero en lo económico, en lo que se refiere a las relaciones privadas, la Constitución del 93 es radicalmente distinta a la Constitución del 79. Y entonces el Código Civil del 84, que acompaña a la Constitución del 79, es obvio que sufrió un impacto por el solo hecho de la modificación de Constitución. Y entonces esa es la otra razón, la razón final y más dramática de por qué el Código Civil no puede ser el contenedor de las vigas maestras del derecho civil. Pues cuando yo leo el Código Civil, digo, extraigo del Código Civil, de sus letras, una visión, un espíritu, en el sentido de que las relaciones privadas deben ser controladas por el Estado, porque así lo puedo extraer pues al leer tantas normas prohibitivas, ¿no? El Estado no quiere que los particulares tengan libertad para decidir sobre sus bienes, quiere controlarlos en plazos, en condiciones, en contenidos, los quiere controlar. Ese es el espíritu del Código Civil. Pregunto, ¿ese es el espíritu del derecho civil peruano? La respuesta es no. Todas las normas especiales que se han dado después de los 90, todas abren, porque son propias de una nueva visión en lo económico y en lo privado,
todas abren a la libertad y eliminan, prescinden de las prohibiciones. No digo de todas, pero en una regla donde lo que funciona es principalmente la libertad. Entonces, ¿cuál es el principio en materia de derecho civil para la contratación? ¿La libertad o la prohibición? La libertad. ¿Y la libertad está en el Código Civil? No, está en la legislación especial. Entonces, en resumen, porque eso es lo que me ha pedido el Colegio de Abogados de Cusco, el derecho civil es el derecho más importante de la vida privada. Regula lo que vamos a hacer desde que nacemos hasta que morimos, en todas sus gamas de relaciones, patrimoniales y no patrimoniales. Aunque indudablemente los aspectos económicos tienen especial relevancia, ¿no? Porque impactan en todo, incluso en los aspectos más sublimes, aquellos que parecieran ser desprovistos de toda materialidad y toda patrimonialidad, tienen componentes que a la larga se traducen en economía. ¿Dónde está el derecho civil? Está en todas partes de las regulaciones y la legislación privada y los pronunciamientos de las cortes y los pronunciamientos de los tribunales administrativos de última instancia. ¿Cómo voy a dejar de apreciar los enormes y trascendentales pronunciamientos del Tribunal de Indecopio en materia de contratos? ¿Cómo los voy a dejar de apreciar? Que irrumpen sobre la legislación civil, pues, de todos los días. No está entonces en el Código Civil. ¿El Código Civil no sirve para nada? No, sí sirve. Pero lo interesante, lo divertido va a ser que cada vez que leemos una norma del Código Civil la debemos leer con sospecha. Cuando yo era estudiante en los 80s, se decía, hay que leer la legislación desde el Código Civil. El Código Civil era un prisma. El Código Civil lo pones al frente y a través de él lees el resto de la legislación. La legislación civil, que no es el código, debe ser interpretada desde el Código Civil. Hoy eso no puede ser así. El Código Civil no puede ser prima de nada. Es al revés. Hay que leer el Código Civil desde la legislación especial. La legislación especial, por ser la que acompaña a la Constitución vigente, es la que tiene que servir para darle una nueva lectura al Código Civil y poder darle utilidad a las figuras que aquí están reguladas, ¿no? Se dirá desde la tradición jurídica que pues la regulación que aquí aparece en materia de obligaciones, de actos jurídicos, de contratos, es una regulación que tiene siglos, ¿no? Bueno, y eso es lo peor, ¿no? Y entonces ustedes tienen que estar, si entre ustedes, asistentes, hay estudiantes jóvenes, tienen que estar alertas a la enseñanza, porque lo peor que puede pasar es que desde la cátedra se insista en el dogma cuando se trata del derecho privado, siendo que no hay peor mal para las relaciones privadas que el dogma del derecho. No hay nada dicho en el derecho. Lo que hay es instrumentos jurídicos para servir a un resultado que debe ser el justo, que debe ser el que acompaña al crecimiento y al bienestar de la sociedad. Y si eso supone abandonar estructuras y denominaciones en latín que tienen siglos de subsistencia, pues con el mayor gusto deben hacerlo. Muchas gracias y nuevamente al colegio por su invitación, muy agradecido. Será hasta otra oportunidad. Bien, doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Como ha podido apreciar en clases, tenemos bastantes estudiantes que han estado presenciando su ponencia, así también en Facebook, hemos tenido bastantes oyentes que Me he han inscrito a estado un muy cursito agradecidos de... con la ponencia. Finalmente, yo únicamente quería dar lectura a un poco su hoja de vida que no la di al inicio, pero para que los alumnos sepan un poco del desarrollo profesional y académico que usted tiene. Bien, el doctor Martín Mejorado Chauco, que ha realizado la primera sesión, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y ha sido profesor de diversos cursos en las más prestigiosas universidades del Perú: la Academia Nacional de la Magistratura, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la Superintendencia de Bienes Nacionales, el Poder Judicial, el Congreso de la República, entre otras entidades públicas y privadas donde él se ha desarrollado. Él ha integrado en varias oportunidades los equipos de la reforma del Código Civil y además es autor de más de 200 artículos de derecho patrimonial
en publicaciones físicas y digitales. Él es socio fundador del estudio Mejorada Abogados y fue socio del estudio Jorge Avendaño Abogados y del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados. Por todo ello es que él cuenta con una vasta experiencia que le permite contribuir académicamente en este diplomado. A nombre del Colegio de Abogados, doctor, agradecerle por haber estado presente en esta sesión inaugural que da realce a este evento académico y que augura a los alumnos la mejor y el mejor desempeño profesional y el mejor también desarrollo de este diplomado para ellos. Doctor, a nombre del Colegio de Abogados se le otorga la resolución número 59 de felicitación y saludo institucional, el cual se le va a hacer llegar para los fines pertinentes de forma digital. Eh, no sé si tiene unas palabras más para despedirse. A los alumnos indicarles que ya se ha enviado el link de asistencia para que ahí la puedan precisar. Así también se han tomado capturas de la participación y que próximos detalles se va a informar en los grupos. Doctor, ahora sí le cedo el uso de la palabra para su despedida. Bien, parece que el doctor ya se ha retirado, entonces ya damos por concluida esta sesión. Toda la información se va a estar enviando a los grupos, a quienes ya se han matriculado, ellos ya se encuentran registrados con la asistencia del día de hoy, y a los alumnos que están a puertas a hacerlo, informarles también que se va a tomar en cuenta la asistencia que han tenido el día de hoy. Agradecerles por su participación. Buenas noches.